Un segundo ejemplo del método de transformación de fuentes. Vamos a dar con ello. Recordamos que solo vamos a necesitar definir la ley de Ohm, corriente igual a voltaje entre resistencia, y la idea de que toda fuente de voltaje en serie con una resistencia tiene su equivalente eléctrico con una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Ejemplificado, aquí tenemos la definición. Nosotros podemos sustituir esta fuente de voltaje con esta resistencia por un equivalente de fuente de corriente con la misma resistencia pero conectada en paralelo. Lo único que tenemos que hacer para encontrar el valor de la fuente de corriente es dividir el voltaje entre la resistencia y ya tengo el valor de la fuente de corriente. Si tengo la fuente de corriente y la resistencia, lo único que tengo que hacer es multiplicar la corriente por la resistencia y en automático tengo el valor de la fuente de voltaje. Ok, entonces, aplicando esta técnica o este método, vamos a encontrar el valor del voltaje en la resistencia 3. Aquí nos damos cuenta que tenemos varias características en el circuito. Tenemos una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia y también tenemos una fuente de corriente conectada en paralelo con esta otra resistencia 4. De tal forma que podemos hacer una transformación de fuente en esta parte del circuito y una transformación de fuente en esta otra parte del circuito. Vamos a comenzar con la fuente de voltaje. Voy a encontrar el valor de una fuente de corriente equivalente de esta fuente de voltaje simplemente al dividir los 20 voltios entre el valor de la resistencia R1, que en este caso vale 1 ohm. Por lo tanto, voy a tener una fuente de corriente equivalente de 20 amperes. Y esta resistencia R1 la voy a conservar, pero ahora la voy a conectar en paralelo. De esta manera. Aquí tengo la resistencia R1 de 1 ohm y aquí ya dibujo mi fuente de corriente de 20 amperes. Pero si observamos, aquí nosotros tenemos estas dos resistencias que ahora están conectadas en paralelo. Podemos simplificarlas quedándonos en una resistencia de 0.666 y si observamos, aquí también podemos aplicar la transformación de fuente porque tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Vamos a transformar esta ya que comenzamos de este lado del circuito. Voy a calcular ahora un voltaje que será el voltaje equivalente al multiplicar la fuente de corriente de 20 amperes por la resistencia 1,2 de 0.666 ohms, resultando en una fuente de voltaje de 13.33 voltios. Y esta misma resistencia que ahora está en paralelo la voy a conectar en serie. De esta manera. Me queda la fuente de voltaje de 13.33 en serie con la resistencia que tenía previamente de 0.666. Ahora sí, voy a volver a aplicar transformación de fuente, pero en esta parte del circuito voy a encontrar un valor de voltaje que va a estar en serie con la resistencia de 4 ohms. La resistencia la voy a poner aquí, pero antes de ello voy a calcular el valor del voltaje de la fuente equivalente. Solo multiplico la corriente de IA por la resistencia 4, que sería 1.5 amperes por 4 ohms, resultándome de 6 voltios. Vuelvo a dibujar el circuito con la fuente de voltaje y la resistencia aquí conectada en serie. Aquí está, 4 ohms y 6 voltios. Y observamos lo siguiente. Ahora lo que tenemos es un circuito que tiene un solo lazo, ¿vale? Y en el que podemos nosotros encontrar con facilidad la corriente que está circulando alrededor de él. Ya no tenemos que utilizar mallas, nodos ni ningún otro método complicado. Simplemente fuimos transformando rápidamente las fuentes y nos quedó un circuito de un solo lazo. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Comenzamos con esta fuente de alimentación, sería menos E12 más la resistencia 12 multiplicada por la corriente, aquí está, más la resistencia 3 multiplicada por la corriente total, más la resistencia 4 multiplicada por la corriente total. Y aquí por último, más el voltaje EA. Como son todos los elementos que están en la trayectoria cerrada, pues esto tiene que ser igual a 0. Sustituimos los valores, menos 13, 0.666, 3 ohms,
4 ohms y el valor del voltaje de 6 voltios, todo igual a 0. Juntamos todas las corrientes con las resistencias para que nos quede un total de 7.66 ohms y los valores constantes de menos 13.33 más 6 voltios, quedándome un valor de 7.33 negativo, pero lo paso de una vez al segundo miembro para que ya sea positivo. Despejamos el valor de la corriente. 7.33 dividido o partido por 7.66, resultándonos la corriente de 0.9565 amperes, este valor de aquí. Una vez que yo ya tengo la corriente que está circulando en el circuito, puedo con facilidad encontrar el valor del voltaje en la resistencia 3, que en este caso será simplemente multiplicar la resistencia por la corriente, 3 ohms, por 0.9565 amperes. En total son 2.8695 voltios y no tuve que resolver ningún sistema de ecuaciones ni nada. Utilizando transformación de fuentes pude resolver el circuito rápidamente. Como reto o como ejercicio, les pido yo ahora a ustedes que calculen el valor de la resistencia, del voltaje en la resistencia 1. Lo que se tiene que hacer es transformar esta fuente de corriente con esta resistencia para que nos quede en serie la resistencia con una fuente de voltaje, suman las resistencias y luego después vuelven a transformar esa fuente de voltaje y resistencias a una fuente de corriente y van simplificando hasta que nos quede otra vez un solo lazo y se pueda calcular con facilidad el valor del voltaje en la resistencia R1. El resultado que les debe de dar es de 7.304 para quien lo guste comprobar. Bueno, eso es todo por ahora. Les doy las gracias por escuchar los vídeos, por seguir siguiéndome en el canal y cualquier duda o comentario pues estoy a sus órdenes. Gracias.